Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos y bienvenidas de vuelta a un nuevo webinar de Pulsión Digital en este coworking online que estamos creando semana a semana, paso a paso. Estamos haciendo webinars, estamos empezando a subir cursos online, resúmenes de libros que nos interesan a todos los que somos emprendedores, a los que somos freelancers, todos los que trabajamos en digital. Hoy, bueno, tenemos un webinar súper interesante, más de 150 inscriptos, así que genial. El webinar lo va a estar dando Tanita Miguel. Tanita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola a todos, gracias por conectarse hoy. Bueno, Tanita hace redacción creativa, trabaja, digamos, es la evolución del periodismo, ¿no? Para trabajar en los canales digitales, ¿no? Que es fundamental porque si no entendemos algunas claves, de pronto los contenidos que producimos y que creamos no son leídos, o si son leídos después no convierten, entonces tampoco sirve. Entonces, hoy vamos a estar viendo un poco de todo eso, ¿no? Sí, así es. La verdad que sí, gracias por el peso que le pusiste a hacer la evolución del periodismo, pero sí, vamos a ver, entre otras cosas vamos a ver en este webinar, es como es la punta del ovillo para los que se dedican al periodismo, de que se han convertido en redactores digitales y hay todo un debate ahí en cuanto al el alcance del conocimiento y qué es lo que deben aprender nuevo. Pero en definitiva sí vamos a explorar todo lo que tiene que ver con la redacción digital, que es un formato que hoy nos proporciona muchísimas herramientas para poder destacarnos en Internet, justamente como es el nombre de este webinar. Excelente, buenísimo. Bueno, antes de empezar, me encantaría que comenten acá en el chat que tienen en el costadito desde qué ciudades nos están escuchando y nos están viendo, sería buenísimo. Para saber desde qué lugares son. Obviamente lo podemos ver después nosotros porque tenemos las analíticas de todo, pero estaría bueno para que veamos, digamos, hasta dónde estamos llegando y demás. Creo que puede ser divertidísimo. Sepan también que todo el webinar lo vamos a estar grabando, o sea, queda todo almacenado, todo lo que escriben, todo lo que nosotros decimos queda todo grabado y después les vamos a enviar un mail a todos para que puedan acceder a este contenido y que lo puedan compartir, obviamente. Y después, ¿qué más tenemos para decir? Bueno, disfrútenlo, son más o menos 45 minutos, puede ser un poquito más, un poquito menos. Y cuando quieran pueden hacer preguntas desde abajo que dice Ask a Question. Hacen clic ahí, hace una pregunta y Tanita las voy respondiendo durante el webinar o al final del webinar. Vamos a ver en qué momento, cómo vaya siendo la dinámica. Ahí nos fueron respondiendo, mira, desde San Isidro, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Cochabamba, Bolivia, buenísimo. Mendoza, Tandil, me encanta Tandil, es el primer lugar donde usa internet. Ciudad de Buenos Aires, General Roca, Río Negro, bueno, excelente, buenísimo. De un montón de ciudades y seguro que de un montón de otras más. Así que bueno, basta de vueltas, vamos a ir directo. Yo me voy a poner en mute, voy a sacar mi cara, la cara de Tanita también, así nos enfocamos en la presentación y en el audio. Así que avanzamos nomás. Gualeguaychú, México. Bueno, dale, arranquemos. Bárbaro. ¿Qué hago? ¿Bajo mi video? Entonces, sí, ahí está, la hiciste vos. Hola a todos, ¿cómo les va? Súper agradecida de que estén conectados de San Juan. Ay, yo soy sanjuanina, qué alegría. Bien, gracias a todos porque estén conectados siempre en los workshops o en los webinars. Agradezco muchísimo que cada vez seamos más personas las que nos estemos dedicando a optimizar nuestros procesos de redacción creativa, sobre todo cuando tenemos cada vez más plataformas para enriquecerla y para hacerlo cada vez mejor. En esta ocasión nos vamos a enfocar, o me voy a enfocar para que ustedes comprendan y compartamos experiencias también, en todo lo que nos está generando como oportunidades la redacción digital y qué técnicas y qué estrategias podemos tomar en cuenta, qué herramientas podemos tomar en cuenta para que podamos hacerlo de manera creativa y de manera efectiva sobre todo, porque sí hay que diferenciar entre lo que era la redacción tradicional y lo que es la redacción digital. Esta diferencia que la vamos a estar analizando durante todo este webinar es lo que nos va a hacer visualizar de qué manera hacerlo cada vez mejor.
En el grupo de que está hoy, que se inscribió hoy, sé por algunos que han mandado mensajes en mis redes sociales, que se registraron, algunos han hecho consultorías conmigo, otros de alguna manera los conozco, participan de los desafíos que hago en las redes, y entonces sé que más de uno conoce el método con el cual yo explico las cosas. Así que ustedes me frenan, me preguntan lo que quieran, yo mientras tanto voy a avanzar. Este es mi nombre, me pueden ubicar en todas las redes sociales por el nombre y por esta foto. Esto vamos a ver en el webinar de hoy. Principalmente para poder identificar cuál es la diferencia entre la redacción digital y la redacción tradicional y todas las oportunidades que tenemos para explotar como redactores digitales, tenemos que saber cuáles son esas características que tienen este tipo de formatos, qué plataformas, qué herramientas, para poder desenvolvernos con practicidad. Uno de los problemas más grandes que tienen los redactores digitales, es el desconocimiento de todo aquello que podemos explotar para poder crecer, y no solamente crecer para hacerlo bien y escribir cada vez mejor, sino para aprovecharlo como parte de una estrategia, que eso es en definitiva lo que marca la mayor diferencia respecto a la redacción tradicional propiamente dicha. Otra de las cosas que vamos a ver es el diseño de los contenidos. Vamos a polemizar acá, seguramente porque más de uno se encuentra con el conflicto de, al estar escribiendo en plataformas digitales, al estar escribiendo en redes sociales, en un blog o en una web para sí mismos o para terceros, se encuentran siempre con el problema de que les falta una pata, aquel que les diseña. Yo no les voy a insistir en que sean diseñadores, eso no es así. Sí van a tener que empezar a pensar de manera estratégica y no solo escribir, sino además generar mapas, ventanas que les van a proporcionar la facilidad de poder escribir de ahí en adelante cada vez con más efectividad, con más comodidad. Tienen que entender, durante todo este webinar les voy a insistir muchísimo con eso, y los que han hecho consultoría me conocen, que van a trabajar mucho, que les tiene que apasionar la escritura, o que a partir de este momento van a empezar a sentir esa pasión por escribir, porque el ejercicio los va a llevar a hacerlo cada vez mejor. En una tercera instancia vamos a mirar las técnicas con las cuales podemos aprovechar la posibilidad de tener contenido de valor digitalizado, digital, en una página web, en las redes sociales, en un blog, en otros formatos inclusive. Voy a nombrar, solo por no ocupar más tiempo del que tenemos en este webinar, dos técnicas que son el copywriting y el SEO. Son muy diferentes, pero sin embargo, juntas o conociéndolas, en realidad podemos optimizar muchos procesos. Y por arriba te voy a nombrar algunas que otras más que son tendencia, digamos, hoy, no son ahora actuales las técnicas, vienen de mucho tiempo atrás, pero que te pueden servir para hacer tu trabajo cada vez mejor. Y finalmente no te voy a dejar sin que puedas llevar todo esto que aprendes a la práctica. Te voy a dar tips que tienen que ver no con consejos, sino con cosas que cuando te pongas a ejercitarlas, vas a notar la diferencia entre lo que te estaba pasando cuando te ponías a escribir al comienzo y más adelante lo que pasó. Cuando empieces a progresar, incluir herramientas, incluir técnicas y hagas un ejercicio de eso. Porque, te voy a insistir durante todo este webinar, si no ejercitas desde tu cerebro hasta tu capacidad de escribir, el tiempo y la dedicación que le vas a poner a escribir, esto no va a progresar. El progreso va a depender de cuánto te preocupes o te ocupes de hacer estos ejercicios. Vamos hacia adelante. Cuando yo estudié periodismo, como dijo Esteban, soy periodista. Cuando yo estudié periodismo, recién comenzaban algunas cosas online, entonces puedo hablar a conciencia de la diferencia entre lo que hoy sucede con el redactor actual y con lo que pasaba antes. Y periodismo es uno de los oficios, digámoslo así, porque en verdad tenemos también al escritor tradicional, tenemos todo tipo de redacción, la redacción publicitaria, todo ha tenido que, de alguna manera, incluir el conocimiento y el manejo de técnicas de redacción digital para poder aprovechar estas herramientas de las que les estoy hablando.
Todas las plataformas que se han nacido a través de las oportunidades que ofrece Internet proporcionan un lugar para generar contenido. Y el contenido, te lo voy a decir yo, pero porque amo escribir, pero igualmente te lo puede decir cualquiera que está metido en marketing, el contenido es el rey, porque el contenido es lo que te va a ayudar para comunicarte con otras personas y a partir de ahí, haciéndolo a conciencia, siguiendo técnicas y reglas, vas a poder empatizar, compartir, posicionar, vender, pero con un concepto de vender que no es el que conocemos dentro del marketing tradicional. Lo vamos a ir viendo más adelante, no nos desesperemos por ver todo junto. Lo que sí quiero que entiendas es que ya la escritura tradicional propiamente dicha, en donde la palabra se utilizaba para conectar con otras personas, para comunicar una información, ahora tiene otras cargas. Ahora tiene literalmente, como lo digo en esta presentación, la función de linkear. Fíjense lo que pasa con la mayoría de las personas. O mejor dicho, te voy a dar un ejemplo de lo que pasa con los niños. Cuando vos le das una revista a un chico hoy que está acostumbrado a usar tablets o teléfonos, lo primero que hacen es tratar de tocar las imágenes o las palabras o de deslizar la hoja en lugar de hacer los movimientos tan comunes como mover la hoja de un papel o leer e imaginar. Esto significa que la palabra de la acción de linkear, que es algo que es la acción misma que tenemos cuando interactuamos con un contenido digital, la acción de linkear se ha naturalizado y se ha institucionalizado de tal manera que nosotros ya por naturaleza, cuando leemos un contenido en cualquier tipo de plataforma, lo linkeamos imaginariamente y a su vez buscamos de que eso suceda dentro de esa plataforma en donde estamos. ¿Por qué te cuento esto? Porque eso es lo que hace a la diferencia con el redactor digital. A partir de este tipo de generación de contenido, el redactor digital tiene que aprovechar esas herramientas para linkear su contenido y hacer infinito el trayecto, que uno antes lo hacía en el imaginario y que ahora lo podés hacer dentro de plataformas. ¿Por qué quisiera yo, redactor digital, hacer todo ese linkeo? Porque ahora no solo vamos a escribir para compartir una información, para contar una historia. Vamos a hacer eso y además vamos a seguir una estrategia. Entonces, a diferencia del redactor tradicional, el digital va a tener en su cabeza la misión de generar un contenido estratégico, tiene que tener un poder analítico y tiene que generarlo a través de una técnica que le permita, o un método que le permita abarcar el seguimiento de un objetivo desde que comienza un tipo de contenido hasta que lo termina, inclusive con la posibilidad de dejarlo abierto para mayor continuidad. Esto parece un chino, parece difícil, pero no lo es una cuestión, como lo vengo diciendo desde el comienzo, es una cuestión que se ejercita. Empezamos a ubicarnos en un continente en donde el contenido tiene más funciones que las que tradicionalmente tenía antes. Para eso, para empezar bien ese trayecto, lo primero que tenemos que resolvernos es para qué estamos escribiendo, para quiénes y qué tenemos que decir. Ojo, lo vamos a ver más adelante, no significa que tengas que tener todo eso clarísimo cuando comenzás. Hay un ejercicio que te voy a enseñar en este webinar con el cual vos vas a poder ir ejercitando eso y cada vez que vas aceitado ese ejercicio te va a salir solo. Primero permitite equivocarte, permitite hacerlo mal. Reuní todas las ideas que tenés para bajarlas a un texto y sabiendo todas las oportunidades de que te genera de conectar a través de ese texto digital, empezás a darle forma aprovechando, de nuevo voy a repetir siempre estas palabras, la oportunidad que te da la redacción digital. ¿Cómo lo vas a hacer? Y te voy a empezar hablando por algo que es casi un ejercicio, diseñando el contenido. A ver, ahí está. ¿Cómo se diseña el contenido? Esto no implica, como te dije, que te vayas a convertir en un diseñador,
pero sí vas a tener que tener en tu mentalidad algunas cosas agregadas respecto a cómo diseñar lo que tenés en ideas antes de bajarlas a un texto. Va a ser importantísimo que tengas, perdón, me puse a leer los comentarios y me perdí. Va a ser importantísimo que empieces a mapear tus ideas antes de bajarlas al contenido, a bajarlas a texto. Y para mapear existen muchas técnicas. Yo enseño a través de mis redes sociales y en las consultorías enseño siempre la ventana de las ventanas. Utiliza una pared, una ventana, utiliza papeles de colores o, ¿cómo se llama? O cartelitos con marcadores de colores diferentes, tirás en cada papelito una idea cerrada, no la tenés que escribir bien, no la tenés que desarrollar, y vas pegando en diferentes espacios de la ventana. Cada papelito es una ventana, en esa misma ventana, que luego de visualizarla le vas a poder dar forma. Vos lo podés hacer de cualquier manera este ejercicio. Yo te estoy dando una idea de cómo organizar el primer paso. Algunos quizás en la sala, de los que están en este webinar, ya tienen aceitado ese trayecto, pero para los que no lo subestimen. Puede que digas, ahora me quita mucho tiempo, no puedo hacerme una ventana a ventana cada vez que me siento a escribir. Yo tengo comprobado que este método te va a dar el resultado correcto. Tenés que aplicarlo para luego rechazarlo o no. Posiblemente lo rechaces porque este trayecto lo puedas hacer con comodidad. Fenómeno si es así. Pero mientras tanto, si siempre te trabas a la hora de bajar las ideas a palabras, entonces aplicalo. Pon esas palabras, visualizalas, concéntrate en potenciar tu capacidad de observación, visualizar las ideas, que es el primero de los 4 pasos que te indico en esta opción de ventanas de las ventanas. Visualizar todas esas ideas y ahí empezás a descubrir de qué manera vas a ir separando las palabras o las oraciones que armaste en la idea principal, en una idea secundaria, en palabras que potencian la idea, en palabras que forman solo una oración o en una oración simplemente. Insisto, permitite hacerlo mal. No importa que lo hagas con errores de ortografía, con errores de sintaxis, no es el momento de hacer las cosas bien. Es el momento de que veas la idea en palabras. Cuando, en este segundo paso, lo fragmentamos, empezás a ver palabra por palabra qué es lo que estás queriendo decir, ese momento es en el que por lo general los que escribimos nos paralizamos cuando no tenemos bajada bien la idea de lo que queremos decir. Sabemos a quién se lo queremos decir, pero no sabemos cómo. Sé qué quiero decir, pero no sé a quién se lo dirijo. Todo eso lo tenés que visualizar en un diseño de contenido. Acá vas a posicionar, en un tercer paso, a posicionar eso que observaste y que pudiste fragmentar. No es el posicionamiento SEO, no es una técnica. Esto se trata de, tenés todo visualizado en un diseño, en un mapa, empezá a formar la oración. Vuelvo a repetirte, no lo hagas bien. Separá la palabra o la oración y la ponés junto a la otra que te pareció con la cual vas a seguir uniendo. Esto es capacidad de visualización. Una vez que esto lo tenés ejercitado, pasas al último paso, que es el que yo te voy a insistir en todo este webinar. Lo vas a hacer 500.000 veces. Tenés que corregir constantemente lo que escribís. Relees, desandás el camino hecho, no te ciegues ni te generes convicciones de lo que está bien y lo que está mal. Preguntate, indagate sobre los conceptos de las palabras, es más, si esto lo estás usando en plataformas digitales, indagá hasta dónde va a llegar ese concepto que estás utilizando, que estás dándole por peso y valor, connotación a una palabra, para ver si está dirigido al segmento correcto, a la persona correcta a la que le estás hablando. ¿Viste lo que te dije al comienzo? Pregúntate, ¿para qué escribís esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Para quién escribís eso? Y ahí empieza todo este ejercicio. Haces el paso 1, 2, 3, 4, volves para atrás si algo no te resulta, si no encontrás la respuesta. Esto lo vas a hacer unas cuantas veces hasta que en un momento ya lo tengas totalmente aceitado.
Este ejercicio de redacción no es un ejercicio de redacción digital propiamente dicho. Sin embargo, pasa algo aquí que a los redactores digitales les va a venir mucho mejor, que es la capacidad de empezar a pensar un contenido de manera estratégica. ¿Qué significa? Que si yo estoy diciendo, estoy usando las palabras correctas para la persona o el segmento al que estoy apuntando, yo ya estoy pensando en mi buyer persona. Estoy metiéndome dentro de un plan. Puede ser un contenido que forme parte de una estrategia de marketing o no, solamente forma parte de un planteo, una manera de empatizar con cierto público, pero que al estar en una plataforma digital va a traccionar cada vez más, o sea, va a llegar a cada vez más personas cuanto más consideremos a quienes les estamos escribiendo y cómo. Vamos a continuar. ¿Todos pueden escribir? Sí, claro que sí. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo empecé, es breve, ¿eh? Cuando yo empecé mi carrera periodística, primero que me recibió de la facultad, pensé que nunca iba a ejercer como periodista, que iba a ser muy difícil. Sin embargo, y me puse a hacer otros trabajos y sin embargo, por las vueltas de la vida, llegó a la redacción de un medio gráfico muy importante. Y entonces yo dije, acá me tengo que lucir, lo tengo que hacer bien. Y ahí estuve un error que me costó un tiempo identificarlo y que los quiero compartir porque es algo que nos va a pasar y nos pasa y veo que le pasa todavía a muchos periodistas y a muchos redactores creativos. Querer hacerlo bien te ciega. Querer hacerlo bien es querer ir directo al objetivo y de alguna manera más cumplir con la vagancia de no analizar todo el proceso. Tenés que procesar todo lo que tiene que ver con la construcción de un mensaje, porque ahora, teniendo plataformas digitales, no tenés que hacerlo bien, tenés que hacerlo a conciencia. Cuando yo empecé en ese medio, estábamos explorando las primeras plataformas online, el primer medio periodístico.com, con todos los cambios que eso procesaba. Quise hacerlo bien y al mes y medio el editor me sentó en una de las oficinas de la redacción para decirme que lo hacía mal, lo cual me generó una frustración tremenda y quise abandonar. Esto le pasa a todos los redactores constantemente, los que hacemos anuncios publicitarios, anuncios en redes, los que hacemos notas de posicionamiento, notas de blog. A todos nos pasa que tenemos que sortear la frustración de escribir, de no tener ideas, de no saber cómo llegar a. Y en este proceso, lo importante de vuelta no es hacerlo bien, sino es ser analítico. Todos podemos escribir. Es el sistema gráfico que tenemos los seres humanos para comunicarnos unos con otros y es la razón fundamental de que sí lo tenés que hacer bien, sí lo tenés que hacer y lo tenés que ejercitar para que sea cada vez más efectivo, es que es el medio de comunicación más efectivo. Sí, el video puede ser hoy el top 10, digamos, en las redes sociales. Sin embargo, el video tiene un guión. Sí, los podcasts tienen un funcionamiento bárbaro por una estrategia de marketing dentro de un embudo de venta. Genial, pero el podcast también tiene un guión. Todo está escrito. ¿Y qué va a pasarte como redactor digital? Que vas a tener que pensar ese contenido de manera diferente para cada plataforma y cómo interactúan las mismas personas, tu buyer persona, aquel que estudiaste, con quien querés llegar con ese contenido, cómo interactúan de diferente manera en cada una de esas plataformas. Un chino, no, lo puedes hacer, tranquilo. El secreto es hacerlo. Yo te voy a contar sobre 3 formatos, pero existen muchos. Ahí, Anita, quería agregar un comentario que me pareció súper interesante a lo que está diciendo, que muchas veces, digamos, escribir es como, pasa mucho como con el vino, ¿no? Como que se generó ese aura alrededor que solamente tienen que escribir aquellos que escriben bien, ¿no? Y la realidad es que gracias a las redes sociales, gracias a WhatsApp, bueno, y anteriormente con el tema del mail y los blogs y demás, todos tenemos la oportunidad de tener una hoja y de escribir. Una hoja, digo, aunque sea en formato digital, ¿no? Entonces, es re importante hacer y empezar y escribir, digamos, redactar contenidos.
Todos tenemos historias para contar, todos tenemos cosas para contar y está buenísimo poder escribirlo porque, digamos, la mayoría de la gente consume información y no la produce. Y Sí. aquellas personas que se van a poder destacar de las demás van a ser las que produzcan información. O sea, quizás uno quiere contratar, no sé, un diseñador, pero uno escribe, aunque sea cada tanto, sobre cómo es su proceso de trabajo y demás, y otro no lo escribe, no lo comunica, y la diferencia entre el que produce un contenido y se animó a escribir con respecto al que no, es abismal, ¿no? Por la visibilidad que genera y por cómo funcionan hoy por hoy también los algoritmos, ¿no? Que le dan más visibilidad a todo aquel que produce información. Porque, bueno, como decíamos, consumidores ya somos todos, ¿no? Pero, Sí, así que bueno, eso, hacer. De alguna manera, te sumo a lo que estás diciendo, de alguna manera todos los contenidos, la redacción digital en sí, en lo que engloba, es todo tipo de contenido, y el contenido puede ser una imagen, un audio, una imagen multimedia, y hasta inclusive la parte, el código de una página web, todo es contenido de alguna manera. Que sepamos escribir bien es totalmente subjetivo. Todos podemos escribir, sí, dale, hay que hacerlo, hay que ponerse a remangarse y ponerse a ejercitar para efectivizar ese proceso. Pero hacerlo bien, es como vengo diciendo desde este comienzo del webinar, creo que es el camino menos correcto. Bien, me gusta. Avancemos, me gusta. Continuamos. Bueno, ahí después de la intervención de Esteban, que está bárbaro que lo digas, porque a mí me pasa que la mayoría de las consultas que me hacen o de las consultorías que te doy, empezamos, acá sé que en el webinar hay algunos inscriptos que han tomado consultorías conmigo y que todos arrancan diciendo, no puedo, yo no puedo, a mí no me va a salir. Sería buenísimo que después intercambien estas experiencias, porque a algunos les gusta, algunos que todavía están en la situación del no puedo, cuando escuchan o leen la experiencia de otro, se dan cuenta que no es tan complicado. Lleva ejercicio, lleva trabajo, pero no es tan complicado. El no puedo es una traba que nos ponemos en la cabeza nosotros. Todo en cuanto a la generación de contenido, si lo tenemos como objetivo, todos lo podemos lograr si nos lo proponemos. Bien, vamos al siguiente paso de este webinar, que es explicarte cómo aprovechar distintos formatos. En este caso, yo te voy a hablar de 3, los más explícitos, donde haces el contenido redactado. Después, como hablamos recién con Esteban y te dije anteriormente, tenés los podcasts, tenés videos, tenés el código HTML, todos contenidos que se escriben de distintas maneras, pero que en definitiva se escriben, tienen una sintaxis y tienen un objetivo y tienen una razón de ser. Vamos a focalizarnos en 3, que son, digamos, los que generan el mayor conflicto cuando uno recién comienza. No solamente te vas a dedicar a componer un texto si lo que te gusta es escribir y usar las palabras, aprender el valor de las palabras, manejar las reglas ortográficas, sino que además vas a empezar a usar otros recursos que te proporcionan estas plataformas cuando ya estás trabajando como redactor digital. La web, el blog y las redes sociales. De alguna manera, estas 3 plataformas que uso en esta ocasión, en este webinar, si están conjugadas. Me pasa constantemente que muchas personas me dicen, yo quiero vender, no me voy a hacer una página web, voy a vender a través de las redes sociales y lo quiero hacer, quiero escribir copies de venta. Error. Yo quiero contar mi historia de vida, no lo quiero hacer a través de las redes sociales, lo quiero hacer a través de un diario íntimo como el blog. Otro error. Yo quiero tener presencia en internet, hacer una web, una plantilla común y corriente, meterle 2 o 3 datos que sean fundamentales, contactos, servicios, y que quede ahí, no quiero meterle contenido constantemente porque es mucho trabajo para mí. Otro error. Te cité casos en los cuales toman el compromiso de redacción o de generar contenido para 3 plataformas y equivocarse. Ahí sí hay errores. La web es tu oficina virtual. Hoy tenés un lugar en donde vos podés interactuar con personas que no sabés quiénes son, pero que en cuanto a vos escribas a conciencia de a quién y por qué le estás escribiendo, vas a canalizarlos hacia tu oficina. Es como si fueras a la calle y gritaras, yo me dedico a esto. Entonces, al que le interesó de la calle, te sigue y el otro queda afuera. Ahí
Bueno, hay parámetros, ¿no? Es por darte un ejemplo. Entonces, si tu web tiene un cartel que dice, yo me dedico a esto, pero nunca cambiaste el cartel, la lluvia lo deterioró, ya ni casi se lee, nunca le diste vida a esa oficina virtual, eso muere ahí. Estamos en una galería de universo de páginas web donde ofrecen servicios como el tuyo, o mejores. Productos como el tuyo o mejores. ¿Por qué te destacarías si no te vas a dedicar a generar contenido dinámico constante y a conciencia de que una web te permite linkear esa información, dar más valor de lo que tiene la presentación, los servicios y el menú de contactos, el formulario de contactos? Hay que preocuparse un poco más por generar una oficina virtual a conciencia. El blog, por otro lado, por lo general a mis clientes yo siempre les insisto en que sus páginas web incorporen una sección de blog. Llámala news, llámala content, lo que quieras, pero que sea el lugar en donde hay contenido de valor. Ya vamos a ver en un poquito unas hojitas más unos minutos más, que en el blog puedes hacer laburo de posicionamiento, pero a full. Ahí sí hablamos de SEO, técnicas SEO. Que no significa que en la web no lo hagas. Que lo podés hacer, pero en el blog vas a usar a rolete recursos. Entonces, si vos querés usar un blog como un diario íntimo, te estás perdiendo una gran oportunidad de llegar con tu historia a muchas personas. Y que las historias, el storytelling, son hoy el secreto para llegar a las personas, porque la gente que busca contenido, que es lo que decía Esteban recién, busca en realidad cosas reales, cosas que les pasan a los demás. También por eso el redactor digital se tiene que esforzar por hacer un contenido linkeable, que tenga objetivo, que tenga estrategia, analítico, pero que cuente una historia. Finalmente nos vamos a las redes sociales. Muchos dicen, yo quiero vender en las redes, no me voy a hacer la página web, viste lo que dije recién como ejemplo, que es un error. Bueno, te equivocás. Si vos lees una red social para vender, o tu cliente te dijo, armame Facebook, Instagram y vendé. No sé cómo, pero vendé, contestá, empatizá y hacé. Te equivocás. La red social es un club virtual. Ahí vas a generar conexión de distintas maneras. Algunas redes van a ser más empresariales, más corporativas como LinkedIn, otras van a ser más sociales como Facebook o Instagram y así. Vos vas a ir metiendo el contenido acorde al club en donde te estás metiendo o dentro del club al deporte que estás jugando con el otro. Pongámoslo todo en el plano de los ejemplos, ¿no? Ahora, si vos plantás en esa plataforma un objetivo sin hacer todo el camino hacia ese lado, también lo estás desaprovechando. Tenés que escribir pensando en que estás sociabilizando. Eso es una red y ahí están las oportunidades para que finalmente fuera de la red se concreten ventas. La venta dentro de las redes sociales no tiene el mismo significado que para el marketing tradicional. La venta en redes sociales es una conversión, es llegar a un objetivo. En cambio, por fuera de las redes sociales, la venta ya es el intercambio de una divisa, de una moneda, el intercambio de un trueque de, te doy esto a cambio de esto. Eso no pasa dentro de la red. O por lo menos no tendría que ser el esfuerzo del redactor digital o el creativo. Vamos a avanzar. Para hacer este proceso tenés técnicas, te comenté recién algunas, las hablamos por arriba, yo me voy a enfocar en dos. Dejé una en este webinar afuera, que es el storytelling, porque requeriría un webinar solo para hablar de eso. Pero sin embargo, viste que te estoy contando que tiene muchísimo peso contar una historia, hablarle a alguien de algo con la raíz desde el comienzo hasta el final. Hablar de storytelling llevaría mucho más tiempo, por eso lo dejé afuera. Sin embargo, no significa que copy SEO sea algo mucho más simple, pero que para el caso de este webinar viene bien mirarlo por encima. Tu contenido, tu redacción digital puede ser aprovechable si vos, además de escribir, de generar contenido, contando una historia o contando algo, le agregas técnicas de copy o técnicas de SEO. ¿Qué es el copy? El copy es, dicho en bruto, un texto breve que tiene como objetivo persuadir para un fin dado. Es decir,
te digo, te cuento algo que me enfoco en un dolor que tiene un cliente, le voy a decir cuáles son los beneficios de los que le ofrezco con eso que le estoy contando o ofreciendo como producto o servicio, y hago que por medio del uso correcto de las palabras, lo persuado para que tenga una acción con ese texto o con esa imagen, con ese contenido en sí. Que eso puede ser, el copy es como una estrategia volcada para la redacción publicitaria, sin embargo, puedes hacer la home o una landing de una página web con técnicas de copy. Y ahí vos vas a entender cómo hacer textos breves, no cortos ni resumidos, no cortar palabras, no usar mal las palabras. Textos breves y persuasivos, poniéndole el valor a cada palabra dentro de microcontenidos. Por ejemplo, en una home, el botón que acciona a que una persona cuando entra a tu web, lo primero que haga es clic ahí para llenar un formulario, contactarte, comprar un producto, hablar de algo, pipipi. Bien. Por otro lado, tenemos SEO. El copy está volcado en lo que la persona hace con ese texto y ese contenido de forma directa, mientras que el SEO es la manera en la que vos vas a atraer a esa persona hacia tu tipo de contenido y después las acciones que van a tener dentro de ese contenido, que no siempre sean vender, que lo que puede ser es linkear dentro, o sea, mantener el tráfico dentro de tu web, ir a generar una función dada como llenar un formulario o como simplemente comentar un artículo de un blog o compartirlo en una red social propia. Lo que vas a hacer a través de técnicas de SEO dentro de una página web o de un blog es atraer por el medio del uso de palabras estratégicas o keyword, atraer a un tráfico específico. Esto se hace de manera orgánica. Es una técnica, yo trabajo hace años con SEO y es una técnica súper efectiva, lo que no significa que sea fácil de hacerla. Si hasta ahora el problema era cómo bajo mis ideas a texto, cuando te propongas además incluir técnicas de SEO, te voy a decir que vuelvas, primero aceites toda la forma en la que vos generás ese contenido digital, hagas ese ejercicio constante y una vez que empieces a incluir técnicas de SEO, inclusive también las de copy, te permitas un tiempo de ejercitar. Todos los ejercicios sé que son por ahí un poco más pesados, que uno tiene más ganas de desarrollar y llegar y lograr el objetivo, pero sin embargo, cuando vos practicás, cuando ejercitas, ahí es cuando descubrís qué cosas son las que tenés que optimizar y además te voy a decir algo que quizás te va a tirar para atrás y dejes el webinar. Y además, a medida que vos vas practicando redacción digital, es decir, cuando yo empecé a escribir para una.com y cómo escribo ahora para una.com, pasaron un montón de cosas. Mientras yo iba ejercitando, fueron cambiando las plataformas, fueron apareciendo nuevas herramientas, fueron cambiando cosas. Hoy yo doy una consultoría sobre copywriter y sin embargo, mientras tanto me estoy capacitando sobre los últimos cambios que está haciendo Facebook con los anuncios y cómo va a funcionar el copy en un anuncio. Es decir, todo el tiempo tenés que ejercitarlo. Esteban. Sí, quería agregar un comentario acá en relación a lo que está mencionando. Me animo a decir que alguien que haga redacción digital y que no sepa SEO, o sea, las probabilidades que tenga de tener trabajo en los próximos años van a ser muy complicadas, porque... Estoy de acuerdo con vos, pero sin embargo te digo, la mayoría no lo sabe. Bueno, ahí estamos, por lo menos los que están escuchando, ¿no? Ahora van a poder tenerlo en cuenta. Pero, ¿por qué digo esto, no? Como para justificar. La realidad es que hoy por hoy todo lo que es tráfico orgánico en Google es es el canal de adquisición de usuarios, de adquisición de lectores, de personas a nuestro propio sitio web. El canal predilecto, ¿sí? Y la realidad es que en función del algoritmo de Google, en función de cómo es que hay que acompañar esa redacción para que tenga más posibilidades de alcanzar a más cantidad de audiencia, es fundamental. Y lo mismo pasa a la hora de publicar en Twitter, a la hora de publicar en Facebook. Digo, cuando uno redacta un contenido, inclusive en redes sociales, puede hacer que ese contenido aparezca en SEO, que aparezca más arriba en Google, ¿no?
Y no podemos dejar de lado Google porque hoy por hoy son, bueno, prácticamente el 90% de los usuarios de Internet de todo el mundo tienen acceso a Google y aproximadamente el 15% de las búsquedas que se realizan diariamente nunca se hicieron antes, con lo cual esto es una oportunidad enorme para que cualquiera cree su propio sitio web, empiece a redactar contenidos y bueno, después tendremos un webinar específico sobre SEO en el cual vamos a ver cómo llevar adelante toda una estrategia. Pero como dato, digamos, clave en esto es, si van a hacer redacción digital, aprendan SEO, aprendan técnicas de SEO porque es lo que va a hacer que su contenido sea visto o que no sea visto. Te voy a sumar algo más a lo que estás diciendo. Aprendan SEO y pónganlo en práctica en una plataforma propia. Siempre recomiendo a aquellos que están perfeccionando su técnica de redacción para hacerlo bien con sus clientes, el hacerlo bien entre comillas, siempre les digo, hacete tus plataformas propias y jugá en ellas. Poné en práctica todo lo que vas aprendiendo antes de ponerlas en práctica con tu cliente. Porque esa es la forma en la que vos vas a empezar a descubrir. SEO tiene mucho de análisis. Justo nos encontramos, Esteban, en un evento este año sobre SEO, y lo que coincidía con colegas míos es que no se habla todavía de la confección del contenido SEO. Se habla de la estrategia, se habla de cómo estructurarlo dentro de técnicas dentro del marketing, pero no se habla de cómo generar el contenido SEO. Parece como que, de verdad, lo estoy leyendo acá, justo una de las chicas, Ro, deja un comentario. Es que asusta mucho el término, bueno, es inaccesible. No es inaccesible, no te tiene que asustar, al contrario, es ejercicio, ejercicio, ejercicio y ponerlo en práctica para probar los resultados. Es practicar totalmente. Levantar un sitio web hoy es súper simple, pueden crear, o sea, se dan de alta en un proveedor de hosting, instalan una aplicación como WordPress que en 5 minutos queda funcionando y empiezan a redactar contenido, instalan un plugin específicamente para SEO, como SEO by Yoast, por ejemplo, y ya con eso todo lo que ustedes redacten les va a dar alguna indicación, digamos, para que ranquee mejor en buscadores. Obviamente no es solo eso, obviamente hay muchísimo más y el que más haga tiene más posibilidades de destacarse, pero es un comienzo. Con WordPress, con su propio sitio web y bueno, y animarse a empezar a escribir y a pensar en SEO. Exacto, exactamente. ¿Seguimos? Hola. Oh. Avanzamos. Dale, me puse el mute. Sí, dale. Pero avisa. Dale. Continuamos. Bien, todo esto que tiramos como técnicas, como teorías, como herramientas, plataformas, genial. No se asusten, no digan, uy, yo que quería escribir, que no, que a mí me gusta la literatura, la poesía. No se asusten, la escritura tiene que tener ese mundo de creatividad, de imaginación, tiene que tenerlo. Pero estamos puestos en un lugar en el cual además lo podemos usar de manera estratégica. Entonces, lo que te propongo es que aprecies lo divino de saber escribir, lo lindo que podés hacer sabiendo escribir y además aplicando estas herramientas y estas técnicas para que tengan una función, para que no estén en un blog porque está de moda, sino porque estás logrando algo con eso. Así sea que querés hablar de, no sé, anorexia, porque es un caso que a vos te toca de manera personal y el objetivo es llegar a todas las chicas que están o los chicos que están sufriendo de una enfermedad como esa o juntar fondos para ayudar a una fundación para eso. Si vos aplicas técnicas correctas a la redacción digital, vas a lograr mejores resultados que solamente focalizándote en hacer algo lindo o hacerlo bien. Entonces, para no errar, no te preocupes en hacerlo bien, pero para no errar, te tiro estos tres lugares comunes en los cuales la mayoría se equivocan. Todos nos equivocamos con lo mismo, inclusive yo te lo digo. No leer, es decir, tu texto, lo que vos escribiste para que otros lo lean, lo tenés que separar de vos como redactor, como generador de contenido y releerlo para poder observar si estás cometiendo errores en la forma de contarlo.
Algunos escribimos de temas tan específicos pensando que otros los van a entender como nosotros. Y nos olvidamos de ser claros. La claridad no es ser breve ni ser resumido. La claridad es decir lo que hay que decir y nada más que eso. En unas hojitas más te voy a dar 2 o 3 tips, no, 8 tips, perdón, para que eso no te pase, vas a ver. Y otro de los errores comunes es copiar. Claro, yo no sé decir esto, no sé cómo decirlo bien, pero mi competencia lo dice bárbaro, no me tomo el trabajo de generarlo, se lo copio y me lo traigo para acá. Sé que hay ahora en este webinar gente que hizo consultoría conmigo, que hizo eso antes y que se me está riendo ahora, porque los resultados cuando no haces eso son totalmente diferentes. Empezá a generar tu contenido con tu impronta, porque lo que vos querés contarle a algo es lo tuyo, no lo que le pasa al otro. Cuando copias no solo lo que hizo bien otro, sino también sus errores. Y el objetivo del otro, no el tuyo. Y finalmente lo último es aprender todo el tiempo. Lo que te dije recién, hace un ratito, lo que venimos hablando con Esteban. Todo el tiempo tenés que conectar con ese chip de incorporar conocimiento. No creas que ya sabes todo. No sabemos todo. Estamos en el lugar en donde todo se potencia con más conocimiento. Y escribir nos tiene que dar la responsabilidad de saber de lo que estamos hablando. No hablar por hablar. Los sí y los no. Vamos por los sí para que arranquemos positivos el previernes. Recién te dije, no copies lo que hace tu competencia, no copies y pegues. Sin embargo, te voy a incorporar un concepto que es muy bueno para la redacción de contenido digital. El benchmark de contenidos, ¿qué significa? Es observar lo que hace tu competencia, entender, analizar lo que hace y cómo logra ciertos resultados y tomarlo para poder generar el contenido hacia objetivos tuyos, pero con un alcance similar al del otro. No copiar y pegar, ¿eh? No copiar y pegar. Es la observación de tu competencia, tomar las ideas y ponerlas en tus palabras. Sí, vincular los formatos. Cuando haces redacción digital estás usando plataformas, te lo dije, la web, el blog, las redes sociales, y dentro de las redes sociales tenés LinkedIn, Facebook, Pinterest, Instagram, TikTok, no sé, millones, la que sea tendencia en ese momento. No en todas vas a escribir igual, pero sin embargo en todas tiene que estar la misma impronta, o la de tu cliente o la tuya, si es tu producto o tu servicio. Si una web habla, te doy un ejemplo bruto, si una web habla del tú, en las redes sociales no hables del vos. Si en una página web todo el contenido está en inglés, tus redes sociales no hables en español o en portugués, porque querés llegar además a otros puntos del mundo. No. La universalidad de tu contenido, o sea, cómo vas a aprovechar esa opción de ser global, solamente lo vas a lograr si sos coherente desde el principio hasta el final de la generación del contenido dentro de todas las plataformas en donde quieras estar. Y yo te recomiendo que estés en todas las que puedas. Sí, leer a los usuarios de cada plataforma es parte del laburo de benchmark de contenidos. Si lees a tus usuarios, 100 sobre 100. Pero además, si lees a los seguidores de tu competencia, estás teniendo un aporte también que te pueda enriquecer en cuanto a qué tipo de contenido generar. Sé qué le tengo que decir a mi cliente, pero no sé cómo. Bueno, léelos. Fíjate cómo hablan ellos, qué cosas intercambian. No escriben en mis plataformas. Mis redes sociales no tienen interacciones. ¿Cómo voy a leer lo que escriben, cómo escribirles si no interactúan entre ellos? Entonces, busca a tu competencia, el seleccionar que lo hace como a vos te parece correcto. Fíjate qué pasa en las interacciones de ellos y ahí vas a tener la punta del ovillo para empezar a generar tu contenido propio. De vuelta te digo, sin copiar y sin pegar. Y hay algo acá que quiero resaltar. Lee los silencios, lee la falta de interacción. Eso te va a aportar el camino para no redundar en un lugar en el cual no vas a lograr el objetivo que estás buscando. Los no, negarse a diseñar. No te dije que seas diseñador web, diseñador gráfico, nada de eso. Te dije que tenés que armar un mapa de ideas.
en todas las plataformas digitales en donde empieces a generar contenidos, tenés que mapear, tenés que diseñar. Hacelo como quieras, las ventanas, hacelo en un Word, hacelo en la mesa, hacelo en el piso, lo que vos te dé la gana. Pero diseñá lo que vas a hacer. Tiene que tener un sentido, una coherencia. De vuelta a la pregunta que hicimos al comienzo, ¿para qué escribo esto? ¿Para quién es? No resumas para nada. Algo que sucede constantemente con los que quieren hacer copies para anuncios es, tengo que usar el 20% porque el comprobador de texto del copy de Facebook me dice que no puedo pasarme el 20%, entonces, ¿qué? Saco las conectores de las oraciones, resumo las palabras con un puntito. En lugar de usar esta palabra, uso otra que es más corta, no importa si no significa, son parecidas. No, no hagas eso para nada. Tenés que valorizar las palabras. Es una responsabilidad muy grande conectar con otras personas, no solo por la inversión que haces en dinero cuando haces un anuncio, sino por lo que estás queriendo comunicar al otro. No podés saber cómo la otra persona va a interpretar si estás eligiendo azarosamente las palabras para comunicarte con el otro. En cambio, si las elegís a conciencia, si armás una oración breve pero de valor, vos sabés lo que la otra persona va a recibir y vas a poder, por lo menos, manejar esa interacción que vas a tener desde el otro lado, o la no interacción inclusive. Bajar los brazos lo dejo para el último, pero es lo que normalmente nos pasa a todos. No doy con el clavo, no me bajan las ideas, no entiendo cómo decir, cómo conectar, leo la competencia, pero no sé qué tomar y qué no tomar, no sé cuál es mi impronta. Tenés que buscar ese no puedo, desterrarlo y trabajar desde ahí. Hay técnicas para eso. Y eso sería un webinar entero también. Y esta pregunta, que es fundamental, arranca con el no puedo, porque no logro que nadie me lea, no logro las interacciones, me cuento algo que va desde mi corazón y toda la historia de la marca y de cómo, pero no llego a los demás, no empatizo con los demás. Bueno, no te castigues. ¿Sos escritor o sos redactor? Y tenés que ver los pasos que te acabo de mencionar para ver si estás haciendo un procedimiento efectivo para redactar un contenido y en las plataformas correspondientes. Posiblemente no estés en el lugar en el cual hay que comunicar algo. Eso puede ser una punta. No te castigues significa que no siempre el error está en la redacción, en la confección de ese contenido. Al trabajar tan ligados a una plataforma digital, dependemos mucho de las reglas del juego de esas plataformas. Te acabo de decir que yo me especializo en hacer el copy de los anuncios, sin embargo estoy estudiando lo que va a suceder cuando haya un cambio en los anuncios de Facebook, que va a ser dentro de poco. Y eso va a poner en juego todo lo que yo hasta ahora di por aprendido y quizás se empiecen a cometer errores en los anuncios que ya lancé en base a que no verifiqué estos cambios. Algunas cosas las vas aprendiendo en el hacer. Entonces, no te castigues todo el tiempo respecto a qué estás escribiendo, cómo lo estás haciendo. Hacé el proceso completo, analiza tu contenido, analiza quién lo lee, verifica que estás haciendo todo ese camino y quizás el error está en otro lado, porque lo que vos tengas para decir siempre va a tener a alguien que le va a importar. Siempre hay un roto para un descosido, decía mi abuela. Y acá es donde te cuento esto que bueno, que nace un poco con la inquietud mía como periodista, pero además porque me vinculo con otros colegas que sé que están en un trance, digamos, en una transición similar, que es de una redacción en donde tenías un modelo para escribir un artículo periodístico, ahora pasar a otro modelo, empezar a incorporar otras técnicas, plantearse otras formas, otros desafíos, y que eso ya sea parte de tu oficio. Antes el periodista se tenía que ocupar de tener una nota donde haya una contextualización, una investigación y un uso correcto de la palabra, por supuesto. Pero hoy el periodista además tendría que leer métricas o tendría que saber sobre SEO. Es un interrogante que tenemos todos y que inclusive hoy de alguna manera ya casi se
se instala en las redacciones de los medios de comunicación, porque si el periodista que estaba ya sentado escribiendo no se ayorna, no se pone en ese ejercicio, viene un freelancer y lo hace por él. Así que yo hago desafíos, que es una propuesta lúdica a través del Biz Stories de Instagram, y este es el desafío de esta semana. A ver cómo interactuamos con eso. Te dejo estos 8 tips. Después, seguramente ahora cuando los ves, uy, te vas a llenar de preguntas, si realmente te interesa. Después te propongo que los leas a conciencia cada uno de ellos y ejercites esto. El primero, generar contenido original. Esto lo venimos hablando desde el comienzo de este webinar. El segundo, te incorpora un concepto de la redacción digital que es fundamental. Cura la información del contenido. Antes las redacciones de los medios gráficos o las editoriales tenían a un corrector editorial. Ahí está la carrera de corrección editorial. Hoy hay curadores de contenido. Es más o menos lo mismo, porque en definitiva lo que hacen es leer que no solo esté bien escrito, sino que además cumpla la función o el objetivo que tiene que tener ese contenido. Aprende a incorporar el conocimiento para que vos puedas curar tus propios contenidos o seas analítico con el contenido de otro y topes esos errores para corregirlos en vos también. Usa la estructura sujeto-verbo-objeto. Siempre en los workshops que doy hago hincapié en que no olvidemos todo lo que aprendemos en la escuela. No fue innecesario. No es algo que, nada de lo que uno estudia es innecesario. Nos podemos cuestionar cuánto tiempo le dedicamos a ese conocimiento, pero si te dedicas a la redacción de contenidos, tenés que saber todo lo que aprendiste en la escuela, volverlo a estudiar si te lo olvidaste. Volvé al concepto, volvé a armar una oración y entender cuál es el sujeto, dónde está el verbo, cómo acciona el verbo, entienden el objeto, todo. Bueno. Cuarto lugar, evita el uso de verbos en tiempos condicionales. Y acá hay algo que generalmente toma polémica, que es reducir ciertos usos. No significa no los uses porque sí, tienen sus ventajas usar adverbios, usar conjunciones, preposiciones, interacciones. Yo no te estoy diciendo quitalas de las oraciones, sino es, imagínate un texto de vos, decís, utilizás puras onomatopeyas, algo que sucede mucho en los que quieren poner emojis en los copies de los anuncios, pero no redundar en el emoji, entonces de golpe ponen esas interjecciones pensando que son como onomatopéyicas, o, y termina siendo un texto muy, muy poco claro, no traduce nada, no significa nada, o que, utilizan tantos adverbios que genera confusión. No sé lo que es un adverbio, no sé lo que es una conjunción, ¿cómo hago para reducir ese uso? Quizás ahí está el problema cuando estás generando un contenido. No sabes qué palabras estás usando y cómo funcionan gramaticalmente. ¿Es complejo? No, lo estudiaste en el primario y secundario, o sea que lo único que tenés que hacer es revisar esa información. No es complejo, no le tengas miedo a reestudiar. Hay que hacerlo. Usa los verbos con voz activa y fuerte. Limita el uso de oraciones subordinadas. Esto pasa cuando se generan textos vagos que finalmente no dicen nada. Es decir, no sé cómo decir tal cosa. Entonces redundo y explico y recontraexplico y recontraexplico. La oración principal queda tapada por oraciones subordinadas, que son explicaciones de, explicaciones de, explicaciones de. No, eso no va. Rehacer, volvé al diseño de contenido, usa todas esas oraciones subordinadas y las vas descartando a medida que llegás al objetivo de ese contenido. Resaltar las palabras claves. Hablamos de técnicas de SEO donde se usan keywords. Las keywords no son solo palabras, pueden ser frases, pueden ser conjuntos de palabras que se forman a través de las búsquedas que las personas hacen a través de los principales motores de búsqueda, es decir, Google. Resaltarlas, empezar a incorporar en tu forma de confeccionar el mapa de contenido o el diseño, las keywords. Dentro de esas ventanas que te armás, poné las keywords en una búsqueda a conciencia y luego formás tus textos con algunas técnicas de SEO. Tenés que estudiarlo más, eso seguro.
Después usá esas palabras, esas keywords del lado izquierdo de la oración. Y ojo con esto, yo no te estoy diciendo modifica un título y que pierda el sentido solo para que la keyword esté del lado izquierdo de la oración. No, en lo posible y siempre respetando el sentido de lo que decís, eso sería una estructura más correcta. Si no lo podés hacer de esa manera, bueno, no, podés romper la keyword, no podés usarla en otro lado de la oración, pero siempre que incorpores ese análisis dentro de una estructura de un contenido digital, te va a ayudar a saber dónde funciona más que en otros lugares. Es solamente una punta de un ovillo, insisto, eso requeriría un webinar propio. Y por último, respeta a tus seguidores lectores. Hace que lo que escribas, que se entienda, que la persona que lo lea lo entienda. Eso es lo importante. No quieras ser poeta, no quieras hacerte el metafórico, hace que la persona lo entienda. La creatividad nace de que conectes directamente con la otra persona, empatices y finalmente fluya ese texto. Después surgen ideas que están buenísimas, que son un tanto rebuscadas, todo mientras conectás con el segmento de la gente que vos querés que llegue, perfecto. Ahora, si por rebuscado dejaste afuera a mucha gente, yo creo que estás equivocándote en la forma de escribir. Finalmente llegamos al final. ¿Estás ahí? Bueno, genial, buenísimo, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Voy a poner cámara de vuelta, aviso. Dale. Ahí fuiste vos. Uy, ahí está. Ahí voy yo también, buenísimo. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Tanita, si quieren poner con emojis ahí los aplausitos, genial, buenísimo. Gracias, estuvo buenísimo. Súper, digamos, tomé algunos apuntes. Lo primero que quiero decir antes que nada, que está buenísimo esto porque permite que cualquier persona desde la casa o trabajando en un coworking o, bueno, mismo en la empresa o la organización donde esté, aprendiendo y tomando algunas recomendaciones de lo que estuviste dando, nos permite, digamos, tiene el poder de alcanzar a más cantidad de gente que quizás un equipo de redacción impresionante en una corporación gigante y alguien desde la casa, sabiendo escribir bien, sabiendo SEO, digamos, conociendo de cómo usar bien los copies y demás, puede generar mucho más impacto. Y eso es lo espectacular de el poder que nos da Internet y de seguir capacitándonos, ¿no? Estuvimos viendo entonces cómo diseñar contenidos, la importancia de escribir, trabajar, digamos, la escritura en distintos tipos de formatos, en sitios web, en blog específicamente, en redes sociales. Estuvimos viendo técnicas, ya sea técnicas de copy, técnicas de SEO, y algunas recomendaciones, bueno, muy puntuales, muy específicas. Importante, releer siempre lo que uno escribe, no copiar de terceros, pero sí considerar qué es lo que los otros... Ser analítico, que ser analítico, ser analítico. Sí, lee lo demás, lee a los demás, lee lo que está pasando a tu alrededor, pero analítico. Y mejorarlo, digamos, hacer un contenido superior. Eso es algo que se usa mucho en SEO, hacer una búsqueda, ver qué contenidos existen y hacer algo, producir un contenido superior al que está. Y fundamentalmente seguir aprendiendo, ¿no? Porque esto nunca se termina. Por suerte nos obliga digamos, a estar actualizados constantemente y a seguir mejorando. Sí, así es. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que hay una o dos preguntas acá abajo. Hoy le respondí a uno que preguntaba qué piensa de las herramientas como Google Docs, presentaciones que las puedes dictar por voz. Yo las uso y mucho, le quería decir a él. De hecho, voy a decir algo muy esquizo, pero... Lo preguntó Jazmín, que va a estar dando un webinar también más adelante sobre un kit de G Suite y Google Suite, cómo usar Google Suite para freelancers y emprendedores. Así que lo voy a ver, ídola. Sí, yo uso mucho esas herramientas y además me hice un grupo de WhatsApp conmigo misma. Pero una conexión porque cuando me pasa, bueno, aún los que trabajamos con publicidad nos pasa todo el tiempo, ves todo lo que pasa en tu contexto es para adoptarlo. Entonces me pasa de tener la idea en el aquí y el ahora y la necesito en el momento, me la grabo y después eso no es el texto propiamente dicho, no es el contenido. Después eso lo analizo, lo corrijo, lo bajo. Eso pasa al diseño de contenido que yo, bueno, ya lo tengo ejercitado eso. Pero sí, van como golazo. Excelente. Y la siguiente pregunta. Me quedé con las dudas
sobre lo de escribir del lado izquierdo de la oración, podés ampliar. Bien, bueno, eso tiene que ver, justamente dije, que cuando se trabaja contenido de posicionamiento con técnicas de SEO, una de las cosas que se hacen como redactor de SEO es, después de una búsqueda de las keywords, ubicarlas de forma estratégica dentro de la estructura del contenido. O sea, dejás de pensar el artículo como una nota, lo pensás como un bloque de texto donde la keyword funciona, es funcional, digamos, a una estrategia, no solo a que reaccione con lo que estás escribiendo, o sea, que tenga un significado, sino que además funcione con la estrategia de SEO de posicionamiento que se está buscando. Dentro de eso, lo que se analizó o lo que hasta ahora funciona es que esas keywords estén ubicadas en cierta parte de ese bloque de texto. El lado izquierdo es el lado donde se lee con más facilidad, que no significa, insisto, que tengas que romper tu estructura de notas de una manera de que terminen no teniendo sentido para poder respetar esto. Fue solamente dieron una idea que para quien se ponga a analizar más contenido SEO, en algún momento va a tropezar con eso. Excelente, buenísimo. Bueno, quien quiera escribirle a Tanita, ya sabe, la buscan, Tanita Miguel, ¿no? Te googlean y vas a estar en redes sociales, está súper accesible, así que excelente. Sí. Y bueno, agradecerles a todos por el tiempo y por último decirles que agradeceremos nosotros si comparten en redes y mencionan a @Pulsión Digital. Nos sirve muchísimo para dar a conocer más sobre los webinars que estamos haciendo y sobre todo todos los contenidos que estamos dando de forma totalmente gratuita para, Sí. bueno, ser más conocidos, alcanzar a más cantidad de personas que trabajen en digital y, bueno, ir creando una comunidad. ¿Alguna cosa más, Tanita? Te agradezco muchísimo el espacio, muchísimo, la verdad, a mí me contenta, me alegra que cada vez más personas quieran mejorar sus procesos de redacción creativa, porque eso hace que este trabajo sea más responsable. Chocamos mucho con contenido sin valor, con ideas de lo que es hacer contenido de valor, y digo chocamos porque después cuando trabajamos para hacerlo bien, tenemos que cruzarnos con esas ideas instaladas. Entonces me parece bárbaro cuando nos potenciamos entre nosotros para generar buen contenido. Excelente. Bueno, muchas gracias una vez más por el tiempo invertido. Esperemos que les haya servido. Cualquier duda, pregunta, Tanita está a disposición. Yo también, Esteban Servi, y pueden escribirnos a Pulsión Digital. Les agradecemos nuevamente si nos mencionan en redes. Gracias y nos vemos y escuchamos la semana que viene. Adiós, gracias. Adiós.